estamos contentos en esta mañana. El día de ayer pues se llevó la graduación de nuestros hermanos que estuvieron estudiando ahí en la EPA, en la Tilano Barrera. Hermano, y fue un gozo estar ahí, ¿verdad? Tuvimos el alimento espiritual, también el material, hermanos, y pues vamos a estudiar, hermanos, la escritura. Ahí está anotado en el pizarrón el estudio que vamos a tener el día de hoy. Hechos, si gustan buscar, hermanos, en su Biblia, Hechos capítulo 12, y vamos a tener la lectura del versículo 1 en adelante. Hechos capítulo 12, versículo 1 en adelante. Dice así la escritura, dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración. ¿Por quién, hermanos? Vea, por él. Hasta ahí la lectura, hermanos. En esta mañana, hermanos, vamos a ver este tema. El poder de Satanás va sobre el poder de la oración, hermanos, ¿verdad? Fíjense, hermanos, es una realidad, hermanos, ¿verdad? Bueno, aunque sabemos de que Dios es más poderoso que Satanás, hermano, pero Satanás también tiene poder, y aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Y hermano, ¿en qué vemos el poder de Satanás aquí, hermanos? ¿Verdad? Dice que empezó a maltratar, ¿quién? A la iglesia, ¿verdad? Este hombre llamado Herodes, hermanos, dice que echó mano a algunos de la iglesia. ¿Para qué? Para maltratarles, ¿verdad? Entonces, hermanos, dice que en aquel mismo tiempo, ¿se acuerdan el estudio pasado? Hermanos, que hablábamos de que la iglesia de Antioquía había mandado ayuda para los hermanos de Jerusalén, ¿sí se acuerdan? Bueno, poco tiempo después de que se hizo eso, hermano, sucedió esto, ¿verdad? Hermano, los cristianos, ¿verdad? En ese entonces, hermanos, fíjense, después de la conversión de Saulo, hermanos, hubo un tiempo de paz. ¿Se acuerdan que Saulo era el que los andaba persiguiendo a la iglesia? Pero cuando él se convirtió, hermanos, la iglesia gozó de tiempo de paz, hermano. Pero esa paz ahora es alterada, ¿verdad? Por este rey. ¿Cómo se llamaba este rey, hermanos? Herodes, hermano. Este rey, hermanos, viene siendo un emisario de Satanás. ¿Estamos, hermanos? ¿Vean? ¿Quién lo mandó a este rey, hermanos, para que castigara a los cristianos? Satanás, hermanos. Miren, pero esta ya es la 4ª persecución, hermanos, registrada en el libro de los Hechos. Hermanos, las anteriores persecuciones, ¿saben por qué? ¿Se acuerdan por quién eran dirigidas? Hermanos, eran dirigidas por los religiosos, ¿verdad? Por el Sanedrín. ¿Se acuerdan? El Sanedrín era el que los echaba en la cárcel y los mandó a azotar en algunas ocasiones. Hermano, pero esta persecución fue ordenada por un gobernante del Imperio Romano, ¿verdad? Este hombre, bueno, aquí dice que nada más era Herodes, hermano, pero en la historia a este Herodes se le llama Herodes Agripa I, hermano. Y ¿saben de quién fue nieto? Ajá, bueno, sí, también de otro Herodes, ¿verdad? Pero ese se llamó Herodes el Grande, hermano, el cual ordenó la muerte de los niños. ¿Sí se acuerda, hermana Pilar? Cuando nació el Señor Jesucristo,
¿verdad? Allá que iban siguiendo una estrella los magos, ¿verdad? Y llegaron, de hecho llegaron ahí los magos con Herodes, ¿verdad? Con este Herodes el Grande. Y hermano, sintió celo y mandó matar a los niños cuando nació el Señor Jesús. Entonces, hermano, este Herodes, hermano, del que estamos leyendo en este capítulo 12, tenía su palacio en Cesarea. ¿Sí? ¿Dónde tenía el palacio este rey, hermanos? En Cesarea. ¿Se acuerdan? Allá donde fue convertido Cornelio. Hermano, pero como en ese entonces había fiesta en Jerusalén, hermano, porque estaba cercana el día, celebrarse el día de la Pascua, ¿verdad? Y Herodes, hermanos, aprovechó que había mucha gente, ¿verdad? Y en esa ocasión, hermanos, cuando se estaba acercando la Pascua, hermano, él provocó una persecución en contra de la iglesia, ¿verdad? ¿Y para qué lo hizo, hermanos? Con el propósito de ganar seguidores. Hermano, y es probable, hermanos, fíjense, ¿saben por qué resultó la persecución? Posiblemente porque la iglesia había aceptado a los gentiles. Hermano, ¿y los judíos cómo eran? ¿Cómo habíamos dicho que eran los judíos? Eran racistas, hermanos. Sí, y la iglesia había recibido a gentiles, ¿verdad, hermano? Entonces, posiblemente esto intensificó el odio de los judíos, hermano, y Herodes se agarró de eso para atormentar a los seguidores del Señor. Entonces, él los buscó, hermanos, para arrestarlos y para encarcelarlos y para azotarles, ¿verdad? Porque cuando dice que buscó para maltratarla a la iglesia, hermanos, conlleva todas esas cosas. Hermanos, les quitaba sus bienes, ¿verdad? Varias familias de estos hermanos quedaron separadas, hijos se quedaron sin padres. Entonces, hermanos, aquí lo que debemos de ver es que debemos de ver el sufrimiento de estos hermanos. ¿Sí, hermanos? Pero también podemos ver, hermanos, el poder de Satanás, ¿verdad? Porque, hermanos, ¿cómo dice Pedro que anda Satanás? ¿Cómo dice el apóstol Pedro? Anda como león rugiente alrededor buscando ¿a quién? ¿A quién devorar? ¿A quién devorar, hermanos? Anda como león rugiente, ¿verdad? Entonces, hermano, también dijo el Señor Jesucristo ya en Juan 10:10 que Satanás vino ¿para qué? ¿Verdad? Para hurtar y matar y ¿qué? Y destruir. Hermano, fíjense, pero miren, este poder no quedó allí, hermanos, en solamente que él maltrató a la iglesia, ¿verdad? Entonces estamos viendo el poder de Satanás, hermano, a través de este rey, ¿verdad? Pero, hermanos, no solamente la iglesia sufrió, sino que también aquí encontramos el homicidio de Jacobo. Ahí en el versículo 2, hermanos, el versículo 2 dice, y mató a espada, ¿a quién? A Jacobo, hermano de Juan. Entonces, esta persecución, hermanos, no solamente alcanzó a los miembros de la iglesia, sino también, hermano, alcanzó a los apóstoles. Hermano, en los capítulos anteriores, los apóstoles fueron encarcelados, hermano, pero en cada una de esas ocasiones, por la providencia de Dios, se volvían ¿a qué? A escapar, hermanos, ¿verdad? La mano de Dios estaba con ellos y salían, ¿verdad? Hasta que llegó este hombre, hermanos, ¿verdad? Y este hombre por primera vez llega a tener éxito, ¿sí, hermanos? Y logra matar a uno de los apóstoles. ¿Y cómo murió Noemí? ¿Cómo murió este primer apóstol? Hermanos, ustedes ya saben, cuando le preguntan ¿cuál fue el primer apóstol que murió? ¿Cómo se llamó? No, hermanos, Esteban no era apóstol. Vean, Esteban era evangelista. Pero el primer apóstol que murió es se llama Jacobo, hermanos, ¿verdad? ¿Y cómo muere este apóstol, hermana Pilar? A espada. ¿Y qué hicieron con esa espada?
Pues él puso la cabeza así, hermanos, y luego miren, con la espada le mocharon la cabeza. Así como murió Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Decapitado, hermanos. Es que esta dinastía de los Herodes eran locos, eran gente sádica. Hermano, este hombre, este Herodes que estamos estudiando aquí, heredó la crueldad de su abuelo y de su tío. Hermano, y es que esto que estamos leyendo es un momento fuera de lo normal, hermanos. Porque nos habla de la primera ejecución de un apóstol, hermano, que era el apóstol Jacobo. Hermano, ¿saben? Aquí nos acaba de decir de quién era hermano Jacobo, hermanos. De Juan. ¿Y quién es ese Juan, hermano José Luis? Que se recostaba Con el Señor, sí, hermanos. Era acompañante de Pedro. Hermano, ¿se acuerdan que leíamos que iban Pedro y Juan al templo? ¿Se acuerdan? A orar. Hermano, entonces este Jacobo, hermano, era hermano del apóstol Juan, el apóstol del amor. Entonces, y a ellos se les llamaba, a Juan y a Jacobo, se le llamaban los hijos del trueno, hermanos. ¿Verdad? Entonces, es un momento, hermanos, que tuvo, hermano, ellos tuvieron el privilegio, Jacobo y Juan, y el apóstol Pedro, hermanos, ellos tenían el privilegio de ser del círculo íntimo del Señor Jesús. Cuando se transfiguró delante de ellos, se los llevó allá al monte, hermanos, allá a orar, hermano, pero hermanos, ¿saben qué? Miren, la muerte de Jacobo fue profetizada, hermano. ¿Sí sabían que fue profetizada esta muerte? Allá en Mateo 20, no lo vamos a leer, hermano, Mateo 20, 22. Apúntenlo y lo leen en su casa. Hermano, y dice que, ¿se acuerdan que una de las mamás de ellos decía, Señor, que uno de estos mis hijos sea el mayor, el primero allá en el cielo? ¿Verdad? Él, pensando de una manera terrenal, hermanos, de manera carnal, quiero que este sea el más grande, ¿verdad? Y luego se empezaron a pelear, ¿verdad? ¿Por quién iba a ser el qué, hermanos? El mayor. Hermano, y en esa ocasión, el Señor Jesús le respondió, le dijo, sí van a tener parte, ¿verdad? Pero también les dijo, ustedes no saben lo que están pidiendo. Y luego les preguntó, ¿pueden ustedes beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados en el bautismo que yo soy bautizado? ¿Quieren eso? ¿Quieren participar de ese vaso? Les preguntó el Señor Jesús. Y dijeron, sí. Y dice, podemos, sí, maestro, podemos. O sea, ellos dijeron que sí querían. Anda, no saben ni lo que estaban contestando, hermanos. ¿Verdad? Y el Señor les dijo, a la verdad de mi vaso. ¿Cuál vaso, hermanos? Dice, beberéis de la muerte, hermanos. Y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. ¿Ese cuál bautismo es, hermano? El del sufrimiento. Seréis bautizados, dice, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Es lo que dijo el Señor, hermano. Fíjense, ahí está profetizada, hermano, la muerte de Jacobo. Ahí va Jacobo, el que quería ser uno de los grandes. Y ellos dijeron, pues queremos, Señor. Y pues el Señor se los concedió, hermano. Y se les permitió honrar a Dios con su vida. Sí, hermanos. Entonces, hermano, miren, cuando Jacobo ya estaba ahí con los, ¿cómo se llaman? Hasta se pone una capucha negra, hermano. ¿Verdad? Los que van a matar, para que no los miren quiénes son los que los mataron. ¿Verdad? Los malvados, ¿verdad? Que van a matarlos, hermano. Y en ese momento que estaba Jacobo ahí ya listo, hermanos, posiblemente se acordó, hermanos, de lo que estas palabras que le había dicho el Señor, hermano. Entonces, hermano, ahora miren, la respuesta del pueblo a la decapitación de Jacobo fue precisamente lo que Herodes esperaba, hermano. Qué triste, ¿verdad, hermano? Qué bueno que se murió el hermano José Luis, me caía gordo.
Anda, que verdad que triste, ¿verdad, hermanos? Que les dé felicidad que se muera, que maten a alguien. Pues es lo que el pueblo sintió, hermanos. Dice el texto que esto había agradado a los judíos, ahí lo dice en el versículo 13, hermano. Entonces, hermano, pero fíjense, ¿saben qué es lo que pensó Herodes? Ay, pues si maté al tercero de los apóstoles, ¿por qué el tercero, hermanos? Hermanos, porque los que andaban con el Señor Jesús eran tres: Pedro, Jacobo y Juan, ¿verdad? O sea, como ellos como que tenían un sentido de especial para el Señor Jesús, hermanos, ¿verdad? Y ¿quién sería el primero, hermanos? Yo pienso que Juan, hermanos, ¿verdad? Porque es el apóstol amado, es el que estaba siempre muy cerquita del Señor, ¿verdad? Por eso él era el primero, y luego el segundo Pedro, y el tercero era Jacobo. Por eso Herodes, pues si maté al tercero de los apóstoles, pues ¿qué tal que si mato a otro también más cercano a ellos? Estos judíos se van a poner más contentos y voy a ganar más súbditos. Es lo que pensó el rey Herodes, hermano. Por eso dice el texto, hermanos, que procedió a llevar a cabo el encarcelamiento ¿de quién? De Pedro, hermano. Ahí lo dice en el versículo 3, hermano. ¿Con qué propósito? ¿Para qué lo encarceló? Dice, y viendo que esto había ¿qué? Agradado. Ese es el propósito, hermanos. Agradado a los judíos, procedió también a prender a Pedro. Eran entonces los días de los panes y levadura. Por eso les decía, hermanos, que era de la Pascua, ¿verdad? Era como el 16 de septiembre aquí en Ciudad Acuña. ¿Sí, hermanos? Aprovechó de que había mucha gente y la gente pues iba a poner contenta y los iba a tener, ¿verdad? A la gente dale lo que quieres y lo vas a tener contento. Que hace poquito trajeron aquí a Los Ángeles que, ¿verdad? Pues ya ganó el PRI, pues ahora sí tenlos contentos para que los tengas siempre aquí, miren, y tengas todos los votos. ¿Sí o no, hermano? Estamos viendo aquí lo que se cumple en la Escritura, hermano. Entonces, hermano, pero dice que esto sucedió en los días de los panes sin qué. Hermano, esta viene siendo una nota editorial de Lucas, la cual viene siendo una fiesta, hermanos, que se celebraba toda una semana. O sea, la Pascua, hermanos, no era nada más como nosotros, de ayer el 16 de septiembre, pues nomás ese día. No, los judíos desde una semana antes estaban ya celebrando, empezaban a celebrar, hasta que llegaba el día de la Pascua. Hermanos, entonces esta es una de las razones por las cuales Herodes había venido a Jerusalén. Miren, ¿qué dice el versículo 4? Dice, y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Es decir, hermanos, ¿qué es lo que está diciendo aquí la Escritura? ¿Cuál era el destino de Pedro? Hermano, iba a ser el mismo de Jacobo, lo iba a sacar, pues también, a ver, pon la cabecita, Pedro, y a darle matarile, hermano, fíjense. También lo pensaba decapitar, hermano. Entonces, fíjense que este Herodes, hermanos, fue un hombre tenaz, ¿verdad? Que convirtió, hermanos, y cómo sabemos que fue un hombre terrible, hermanos, y que era muy inteligente, era muy astuto, era como las víboras, ¿verdad que sí, hermanos? Dice, pues aquello se les escapó, pero conmigo no van a andar jugando, ¿verdad? Y hermano, y convirtió la cárcel de Jerusalén en una prisión de máxima seguridad. Así como cuando agarraron el Chapo, hermanos, aunque puras mentiras, ¿verdad? Y después lo dejaron que se saliera. Hermano, este Herodes, hermanos, convirtió la cárcel de Jerusalén en una prisión de máxima seguridad para que no se pudiera escapar el apóstol. Hermano, lo normal es que a un criminal pues lo ponían ahí en una carcelita, ¿verdad? En una prisión sencilla. Pero, hermano, Pedro, en cambio, hermano, fue puesto en el interior, fíjense, separado con 3 puertas, con 3 cerraduras, hermanos, para asegurar que no se escapara. Miren, aquí está. Aquí está la puerta número 1. Dice que era un portón de hierro, ahí lo debemos a leer más adelante. Era una puerta de hierro. La puerta número 2
y la puerta número 3, hermanos. Y allá en el mero fondo, anda, y para que no se escapara, encadenado el apóstol Pedro con un soldado de aquel lado, hermanos, y otro soldado al lado izquierdo y el otro al lado derecho, hermanos. Pero miren, fíjense, le asignó 4 grupos de 4 soldados, o sea, 16 en total. Fíjense, hermanos, qué cosa tan... Fíjense, luego dice también que le tenía guardias en la primera puerta y en la segunda puerta tenía guardias, hermanos, para que no se escapara. Entonces, aquí lo que vemos, hermanos, es de que, miren, desde la perspectiva humana, era imposible que Pedro se pudiera, ¿qué, hermanos? Escapar. ¿Sí o no, hermanos? Hermanos, podemos imaginarnos la sonrisa burlona. ¡Ah! Ahora sí, esto se les escapó a ustedes. ¿Verdad? Le estaba hablando ahí a los fariseos, al Sanedrín. ¿Verdad? Pero conmigo no van a andar jugando, no se va a escapar. ¿Verdad? De manera que, hermanos, vemos que, ¿cómo están los hermanos de la iglesia? Hermanos, están tristes, están dolientes. Estaban en la tumba de Jacobo, hermanos, y tristes y llorando. Hermanos, y vemos aquí a Pedro en la prisión. Entonces, miren, hermano, debemos de grabar esta imagen en nuestra mente. Debemos de grabarlo en nuestra mente para que entendamos lo que va a suceder. Entonces, aquí está la lección, hermana Noemí. Aquí está la lección. Vea, por eso estamos viendo el punto que Satanás tiene poder, hermanos. Sí, pero es un poder limitado. Dice Hebreos, hermanos, que él tenía el poder de la muerte. Antes de que Cristo resucitara, él tenía el poder de ¿qué, hermanos? De la muerte. Hermano, es como Satanás está como un Pedro rabioso. Hermano, es terrible. Satanás nos viene y nos destruye. ¿Cuántos? Aquí estuviera lleno, hermanos, pero Satanás ha venido y los ha destruido a varios hermanos. ¿Sí? Entonces, Satanás, hermano, es como un perro rabioso que está amarrado. ¿Por qué está amarrado, hermanos? ¿Por medio de qué, hermano José Luis? El Evangelio. Del Evangelio, hermano, está amarrado por el Evangelio. Anda, o sea, ¿cómo está? Miren, háganse cuenta que está aquí la cadena y anda así el diablo. ¿Ya? Anda. Y si te acercas, y si nos acercamos, nos va a morder, hermano, y nos va a hacer mucho daño. ¿Verdad? Y es lo que a veces, es lo que el error que cometemos, hermanos. ¿Verdad? Nos acercamos a Satanás. No, aquí no me va a pasar nada. ¿Verdad? Y nada, que nos agarran con sus fauces. Entonces, hermano, vean, esto es lo que debemos de entender, esta es la lección. Hermano, los cristianos tenemos problemas en esta vida. El mal a menudo parece triunfar. ¿Sí? ¿Verdad que sí, hermano José Luis? Debemos, hermano, enfrentar estas realidades. Miren, existieron en el primer siglo y también existen hoy. Pero, hermano, miren, regresemos a lo que estamos viendo aquí en el texto. Miren, y notemos que, miren, hasta aquí solo hemos estudiado unos cuantos versículos del capítulo 12. La historia todavía no está, ¿qué? Completa. La trama de la novela aún no termina, hermanos. Debemos de continuar hasta terminar el último versículo de este capítulo para saber cómo termina la historia, hermanos. Entonces, hermanos, nuestras situaciones, ¿verdad?, pueden parecer a veces como las de Pedro, ¿verdad? Parece que son imposibles, ¿verdad que sí, hermanos? Anda, hermano, o sea, parece que no van a tener solución, hermano, pero hermanos, Dios no ha dicho la última palabra. Entonces, cuando las pruebas y las tentaciones llegan a nuestra vida, una de las cosas que debemos de hacer es seguir confiando en ¿quién, hermanos? En Dios. Hermano, y para eso, ¿saben qué es lo que tenemos? Tenemos uno de los recursos que es el poder de la oración. ¿Sí, hermanos? Dice, ¿qué es lo que dice el versículo 5? Miren, dice el versículo 5, dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Miren, hermano,
por ejemplo, allá en Estados Unidos, cuando capturan y encarcelan a representantes importantes de algunas naciones, hermanos, ¿verdad? Fíjense, si se han sabido que los han agarrado como prisioneros políticos, hermanos, ¿verdad? Y cuando esto sucede, ¿qué hace Estados Unidos? Sí, pues, y hacen planes, hermanos, y diseñan estrategias, ¿verdad? Y tratan de hacer guerra contra otros países. ¿Se acuerdan cuando les tumbaron las Torres Gemelas, hermanos? ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo Estados Unidos? Hizo un plan. Con que se atrevieron a atacarnos, pues ellos también hicieron un plan, hermanos, ¿verdad? Entonces la iglesia, ¿qué pudiera haber hecho aquí, hermanos? Pudiera haber tomado la misma estrategia, ¿verdad? De enojarse y levantar una revuelta y atacar a la prisión. Pero la realidad, hermanos, es que nada de esto hubiera resultado. Hermanos, ¿cómo era el ejército de los soldados romanos? ¿Cómo era el ejército de los soldados romanos, hermano José Luis? Bien preparados para la guerra. Pues Los mejores. Eran, como dice el hermano José Luis, eran gladiadores que estaban dispuestos a morir, hermanos. Imagínense, estaban, ¿verdad que están? En las películas cuando los vemos están bien ponchados los soldados romanos, ¿verdad que sí? Hermano, y es que era un imperio, hermanos, casi indestructible. Entonces, en ese entonces, de manera que, hermanos, el punto de vista, fíjense, desde el punto de vista humano, no había nada que pudieran hacer. Sí, Noemí. ¿Qué podía hacer la iglesia? ¿Verdad? ¿Lo podían sacar, hermanos? Hermano, no se podía contra el ejército romano. Entonces, y esta es la lección, hermanos. Miren, la pregunta es, ¿qué hay que hacer cuando no hay nada que hacer? Vean, orar. Hermana Pilar, imagínense que le detectan un cáncer en su cuerpo. Y ese cáncer va a ir avanzando y hermano va destruyendo el cuerpo y le dice el doctor, ya no hay remedio. ¿Qué va a hacer, hermano? Pues sí se va. Hermano, todos nos ponemos tristes, pues si somos carne, nos va a doler, ¿verdad que sí vamos a llorar? Y hermano, ¿verdad que hay veces que ya no hay nada que hacer? Hay casos de esos, hermano, que te dio la leucemia y ya no hay nada que hacer. Pues, hermanos, por eso es la pregunta, ¿qué hay que hacer cuando no hay nada que hacer, hermanos? Bueno, pues la respuesta es esa, ¿verdad? Hay que orar. La iglesia, en lugar de levantarse en armas, hermanos, se puso de rodillas. Ahí lo dice en el versículo 5, hermanos, dice, pero a la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hermanos, los cristianos se reunieron en sus casas para tener sesiones de oración, para orar por el apóstol Pedro. Persistieron en la oración día tras qué, hermanos, tras día, noche tras qué, tras noche. Herodes había cerrado las puertas de la prisión, pero no había cerrado las puertas de qué, hermanos, del cielo. Hermanos, como que cuando le damos lectura a este texto, pues se pusieron a orar. Pareciera que, hermanos, como que la iglesia no tuvo obstáculos. Hermanos, ustedes sí pudieran haber orado, hermanos, fervientemente, o sea, así con ese corazón que hasta llorando, hermanos, ¿verdad? Que oras y que le pides a Dios. Ustedes podrían haber orado, hermanos. Hermanos, porque no fue fácil. ¿Saben cuáles obstáculos tenían para orar? Miren, estaba el obstáculo de la frustración, hermanos. Miren, pregunta, ¿no creen que ustedes que la iglesia estuvo orando por Jacobo para que no muriera? ¿Oraron o no oraron? Sí, hermanos. ¿Pero qué fue lo que pasó? Hermanos, ¿lo mataron? Alguien podría haber dicho, no, pues, ¿para qué vamos a orar? Como quiera, mira, ya les mataron a Jacobo, ¿para qué? Hermano, y ese es el obstáculo de la frustración.
Miren, otro obstáculo que pudieron haber tenido es el obstáculo de la demora, ¿verdad? Porque, fíjense, ellos estuvieron orando por Pedro por lo menos 7 días, ¿verdad? Según el versículo 6, hermanos. Pero ¿saben qué? Nada sucedía, hermanos. Y cuando esto sucede, ¿qué tenemos la tendencia, ¿qué, hermanos? A rendirnos, ¿sí? Ahora también, miren, estaba el obstáculo del desánimo. Hermanos, la iglesia había recibido golpe tras qué. Miren, un apóstol fue asesinado y otro estaba en la prisión. Todo el poder de la maldad estaba en su contra, hermanos. Entonces, y la situación parecía imposible, pero aún así ellos ¿qué? Oraron. Hermano, una pregunta, ¿qué, hermana Noemí? ¿Qué fue lo que ellos estaban pidiendo en sus oraciones? Sí, así es, hermano, que sacaran a Pedro, ¿verdad? Posiblemente que fuera liberado, hermanos. Otros a lo mejor oraron para que no le faltara ¿qué? La fe. Y pues si se muere, pero por lo menos que no le falte la fe. Otros, hermanos, tal vez no sabían qué orar, ¿verdad? Pero oraron para que todo quedara en las manos de Dios. Entonces, hermano, esta es la lección para nosotros los cristianos, hermanos. ¿Verdad? Que debemos de orar en todo ¿qué? Momento. En todo tiempo, hermanos. ¿Cómo debemos orar? Miren, debemos de orar así como oraron ellos. Dice que la iglesia estaba ¿qué? Unida. Estaban orando en sus casas, hermano, y dice que ¿cómo estaban orando? Sin cesar, hermanos, ¿verdad? ¿Y por quién oraron? Estaban orando específicamente por alguien, hermanos, por algo. Estaban orando por él, por el apóstol por el apóstol Pedro. ¿Y a quién oraron? A Dios, hermanos. Ahora miren, esto era lo que estaba sucediendo afuera de la prisión. ¿Sí? ¿Qué estaba sucediendo afuera de la prisión, hermana Pilar? Noemí, ¿qué estaba sucediendo afuera de la prisión? Ajá, aquí están, miren, hermanos. Los hermanos estaban orando, la iglesia estaba orando. Y acá estaba lo que estaba sucediendo en la prisión. Miren, ¿qué es lo que dice el versículo 6? Dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos, ¿qué? Soldados. Ahí está, hermanos, lo que les había dicho, no les estoy echando cuentos. Dice, sujeto ¿con qué? Con 2 cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Fíjense, hermanos, fíjense cómo vemos las condiciones bajo las cuales Pedro dormía, hermanos. Primeramente, hermano, era de noche. Ustedes podrían dormir, hermanos, si sabemos de que el día siguiente nos van a matar, podríamos dormir. Hermano, fíjense, no, pues la respuesta es que no, hermano. Hermano, además, ¿dónde estaba durmiendo Pedro? En una cama de piedra, hermanos. A lo mejor estaba frío, el piso estaba duro. Dice que estaba entre 2 soldados, hermano, no se podía mover porque estaba sujeto a esos 2 soldados. Entonces, de cualquier ángulo que miremos esta situación, hermanos, creo que nadie de nosotros hubiera podido dormir. Hermanos, pero dice el texto que, hermanos, de hecho dormía tan profundamente que hasta el mensajero cuando llegó lo tuvo que despertar. El mensajero de Dios lo tuvo que despertar, hermanos, ¿verdad? Y eso nos habla de la confianza que tenía en Dios. De hecho, hermanos, dice el Salmo 4:8, en paz me acostaré y así mismo ¿qué? Dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 32. Entonces, hermanos, Pedro pensaba que sucediera lo que sucediera, todo era para la gloria de quién, hermanos, de Dios. Hermanos, el Señor dijo allá en Lucas 12, versículo 4, dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan ¿qué? El cuerpo. Y después nada más pueden hacer.
Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. O si os digo a este temer, o sea que hermano, ¿a quién debemos de temer? Anda, a quien nos vamos a enfrentar después de la muerte, a ese es el quien le debemos de tener temor. Entonces aquí vemos dos cosas, hermanos, que la oración y la paciencia eran dos virtudes que caracterizaban a los cristianos dentro y fuera de la prisión. Ahora, hermanos, los siguientes versículos hablan de la dramática historia del poder de la oración, hermanos. Ahí están los hermanitos orando. Señor, rescata a Pedro. Miren qué es lo que sucedió en el versículo 7. Dice, y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate Pedro, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Dice, hermano, fíjense, los que no creen en los milagros, ¿sabe qué es lo que dicen, hermano José Luis? Los que no creen en los milagros dicen que fue un hombre que los ayudó a escapar. Pero, hermanos, cuando el ángel llegó, ¿qué es lo que sucedió? Miren, llegó el ángel y alumbró, hermanos. Vean, porque traía la luz de Dios, hermanos, fíjense. Era un calabozo, estaba oscuro, y el ángel llegó y alumbró el lugar donde estaba. Entonces, hermanos, dice que se les soltaron las cadenas. Entonces, esta no fue una fuga planeada, hermanos. O sea, el ángel hizo ruido, hermanos. ¿Verdad? Imagínense alumbrar y luego que se le caen las cadenas y hacen ruido. Entonces no fue una fuga planeada por cristianos astutos, sino fue la providencia de Dios, hermanos. ¿Qué dice el versículo 9? Miren. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera, miren, aquí está. ¿Cuál pasó, hermanos? La primera guardia, y luego la segunda guardia, ¿verdad? Llegaron hasta la puerta de ¿qué? Aquí están, miren. Llegaron hasta la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Sí, hermanos, anda, dice que esta prueba era gigantesca, hermanos, que se tenían que abrir con varios hombres, ¿verdad? Y cuando Pedro y el ángel llegaron, hermanos, frente de la puerta, esta se les abrió por sí misma. Miren, hasta aquí, ¿saben cuántos milagros se mencionan, hermanos? Miren, como 7 milagros. Miren, milagro número 1, la aparición de un ángel. Milagro número 2, hermanos, la luz resplandeció dentro de la celda. Milagro número 3, las cadenas se le cayeron de las manos. Milagro número 4, hermanos, los guardas encadenados a Pedro no se despertaron. Milagro número 5, hermanos, Pedro y el ángel pasaron frente al guarda sin que se diera cuenta, ¿verdad? Y luego, milagro número 5, pasaron por la segunda guardia y tampoco se dio cuenta. Hermano, y la número 7, la puerta se abrió, ¿por qué? Por sí misma, la puerta de hierro. ¿Qué dice el versículo 11, hermanos? Dice, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Entonces, aquí hay una lección, hermanos. Pregunta, Noemí, pregunta, ¿por qué partió el ángel en ese momento cuando Pedro volvió en sí? ¿Sí, hermanos? Ayúdale, hermana Jessica. ¿Por qué partió el ángel en ese momento cuando Pedro volvió en sí? Porque nomás iba a eso, nomás iba a sacarlo. Ah, sí. Hermano, porque Dios hace lo imposible
y nos deja a nosotros hacer Lo posible. lo posible, ¿verdad? Ya pues, Pedro no podía salir de la cárcel, hermano, pero ya cuando salió, pues él ya podía seguir caminando y el ángel ya regresó con el Señor. Miren, versículo 12, fíjense, tenemos ahora el gozo de los hermanos, dice el versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Aquí está, miren, hermanos. Aquí vemos de que el ángel vino, lo rescató, y Pedro llegó a la casa donde estaban los hermanos, y aquí se salió a recibirle la hermana Rode, y las oraciones de ellos fueron, ¿qué? Escuchadas, ¿verdad? Pero esta hermana Rode, ¿qué hizo, hermanos? Dice el versículo 14, dice, Lo dejó fuera. la cual cuando le reconoció la voz, ¿verdad? Estaba allá afuera, hermanos, y la hermana escuchó, la voz de Pedro, dice, y de gozo no abrió la puerta, hermano, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, fíjense cuando le dijeron, ella le dijo a los hermanos, ahí está ya Pedro, allá afuera, estás loca. Ahí lo dice, hermanos, versículo 15, y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían, es su ángel, hermano, pero ¿saben por qué lo decían? En forma sarcástica, hermanos. No es Pedro, es su ángel. Lo están diciendo en forma sarcástica, hermanos, no creían. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Los mismos que oraban, hermano. Los mismos que oraban, Los sí. mismos que oraban se quedaron así de que, O los sea, mismos que estaban como que pidiendo, no, podían. como que no les caía el 20, ¿verdad? ¿A poco sí fue respondida nuestra oración? Hermano, pues sí. Mas Pedro dice, pero él, dice el versículo 17, haciéndoles con la mano señal de que se callasen. ¿Y por qué les haría la señal de que se callaran? Que no lo vieran. Hermano, para que no escucharan los vecinos y después hiciera el alboroto y le hablaran a los romanos. No hagan ruido, hermanos. Que se callasen, dice, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Anda, se fue, ahora sí se fue a esconder, hermanos. Hermano, es aquí donde vemos que Dios contestó sus oraciones, ¿sí? Y les concedió algo mejor de lo que pudieron haber pedido, hermanos. Dios contestó sus oraciones de una manera maravillosa. Sin embargo, vemos que ellos, hermanos, no creían que fuera a salir de la prisión. Y no podían creer cuando sucedió. Hermano, cuando dice Pedro que le hicieran saber a Jacobo y a sus hermanos, este no es Jacobo, el apóstol que acabamos de leer, hermanos, el que fue asesinado. Este es otro Jacobo. Este es Jacobo, el medio hermano del Señor, hermanos, que se había convertido en un líder de la iglesia en Jerusalén. Sí, hermano, antes no creía en el Señor. Sí, era un hermano del Señor Jesús. Pero después ya creyó, hermano, cuando resucitó. ¿Verdad? Y es probable que este y otros hermanos estuvieran en reuniones de oración en otras partes de la ciudad. Entonces, hermano, hasta aquí, este es el último incidente importante en la vida de Pedro que Lucas registró. O sea, de aquí en adelante, hermano José Luis, ya no volvemos a escuchar a Pedro. ¿Verdad? De aquí en adelante, ¿saben de quién va a hablar Lucas? ¿De quién va a hablar? Del apóstol Pablo, hermanos. ¿Verdad? Pero ese poder de Dios, hermanos, no solo quedó en la liberación de Pedro, sino también fíjense de lo que sucedió, hermanos, ahí en el versículo 18. Dice que Herodes, ¿qué es lo que hizo, hermanos? Mandó matar a los soldados, hermanos. Fíjense lo que dice el 18, dice, luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido Pedro.
Vean, dice, luego que fue de día, no hubo poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos ¿a dónde? A la muerte, hermanos. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Hermano, y esta es una evidencia más de que ningún soldado fue sobornado. Vea, porque como decíamos, los que no creen en los milagros le dijeron, no, los cristianos sobornaron ahí a los soldados y lo dejaron salir. Entonces, hermanos, todos los soldados conocían el castigo de dejar escapar a un prisionero. Hermano, en nuestra próxima lección estudiaremos que Dios ordena matar a Herodes. ¿Sí? Hermano, esa también, fíjense, hermanos, cuando oramos los cristianos se hace justicia. ¿Sí, hermanos? Es lo que estamos viendo aquí. Es el poder de la oración. Hermano, pero antes de finalizar, observemos el versículo 24. Hermano, que termina de una manera culminante, hermanos. La liberación de Pedro. Dice que la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Esto también, hermanos, es en respuesta a la oración de la iglesia. Entonces, Satanás, una vez más Satanás, hermanos, le había salido el tiro por la culata. ¿Qué quiere decir eso, Noemí? Ajá. Es como el tiro por la culata, hermanos, es de que cuando a veces los que traen un arma, en lugar de que la bala salga para enfrente, se regresa para atrás. ¿Verdad? Entonces, hermanos, los esfuerzos por destruir a la iglesia, en lugar de callar las voces de los cristianos, estas se volvían más fuertes. La iglesia crecía en valentía y en número. Entonces, hermanos, si oramos como debiéramos, tal vez también nosotros podríamos crecer como lo debemos. ¿Sí, hermanos? Entonces, esta es la lección, hermanos, que orar es lo que tenemos que hacer. Miren, cuando aparentemente ya no hay nada que hacer, no hay nada más que hacer, debemos de orar, de doblar nuestras ¿qué? Nuestras rodillas, hermanos. Y hagamos nuestro corazón a Dios, hermanos, y dejemos el problema en las manos de nuestro Padre Celestial. Hermanos, de hecho la oración no es solamente para ocasiones imposibles, ¿verdad que sí? ¿Cuándo vienen a la iglesia? Algunos. Ay, es que traigo problemas, hermano. Y vienen para que oraran por mí. ¿Verdad que sí, hermano? Nomás oramos en ocasiones imposibles. Hermano, y por ahí decíamos en otra ocasión que la oración la usamos como llanta de refacción. Porque la llanta de refacción, ¿cuándo la usamos, hermana Jessica? Pues nomás cuando la necesito, ¿verdad? La saco. Y pues, pero todo el tiempo la traigo en la cajuela y no la uso. Ay, pero ahora sí la necesito, ahora sí voy a orar. No, hermanos, la oración debe ser nuestro volante. Constante. ¿Verdad? Cuando andamos manejando, pues siempre la traemos. La oración debe ser nuestra dirección. Constante en la oración. Constantes en la oración. Sufridos en la tribulación. Sufridos en la tribulación. Entonces, hermanos, cuando enfrentemos estos retos, debemos comenzar orando, continuar orando y terminar orando. Vean, la vida de la iglesia primitiva estaba saturada de oración, hermanos. Nuestras vidas también deben de estar. En Hechos capítulo 2, hermanos, hay una última lección, hermanos, acerca de la oración que no debemos de omitir, que es la siguiente, hermanos. Hermanos, fíjense que deberíamos estar felices con cualquiera que sea la respuesta de Dios. ¿Sí, hermanos? Vean, ya que Dios tiene el mejor conocimiento de nosotros. Miren, ¿saben por qué? Grandes mentes se han preguntado, ¿y por qué no rescató a Jacobo y luego sí rescató a Pedro? ¿Vean? Y una de las respuestas podría ser que en los planes y propósitos de Dios, hermanos, la muerte de Jacobo iba a ser más beneficiosa, hermanos. Ya que, hermanos, eso nos habla de su gran fe, ¿verdad que sí? Estoy dispuesto a morir por mi Señor, háganme lo que quieran. ¿Vean? Pero, hermanos, pensemos en otra cosa. Tal vez nosotros estamos haciendo la pregunta equivocada. Quizás lo que nos deberíamos de preguntar es, bueno, ¿por qué recibió Jacobo el honor de ser el primer apóstol en ir a la casa de Dios?
Mientras Pedro tuvo que esperar muchos años más antes de ser enviado a la presencia de Dios. ¿Sí, hermanos? Entonces, es como miremos, como hagamos la pregunta nosotros, hermanos. ¿Verdad? Pero esta es una prueba de que nosotros no vemos los eventos como Dios los ve. Dijo el salmista, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de ¿quién? De sus santos, hermanos. O sea, para nosotros lloramos y decimos ¿por qué? Pero para Dios, dice, estimada es a los ojos la muerte de ¿qué? La muerte de sus santos. Entonces, hermanos, miren, imagínense a un grupo de campesinos laborando bajo el ardiente sol, así como el sol, el calorzote que ahorita ha estado, hermanos, aquí en Acuña, ¿verdad? Y luego en el campo, y luego allá está un palacio, el palacio del rey. Y el palacio, el rey, hermanos, de vez en cuando abre las puertas del palacio, ¿verdad? Y deja que entre un invitado, nada más uno, hermanos, al palacio, ¿verdad? ¿Qué iban a decir los demás? Hey, qué privilegio tuvo ese de entrar primero allá, ¿verdad que sí? Bueno, es lo que estamos viendo, hermanos. Qué privilegio tuvo Jacobo de primero entrar allá, ¿verdad que sí? A la presencia de Dios. Entonces, todo es del punto de vista como lo miremos, hermanos. Entonces, a veces nosotros no entendemos los propósitos de Dios. Hermano, el Señor dijo, mis caminos no son ¿qué? Vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Entonces, debemos de aprender a confiar y a orar en el Señor, hermano, a confiar en el Señor y a orar sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17, hermano. ¿Verdad? Estar siempre gozosos, orar sin ¿qué?